Buenos días, jóvenes de quinto semestre. Bienvenidos a su clase de Derecho. El tema que hemos estado hablando en la última clase se refiere a una breve historia respecto al derecho mexicano. Hoy vamos a referirnos a la época colonial, a la época independiente, así como a las constituciones. ¿Cómo fue que nosotros hemos llegado a la actualidad? La época colonial, pues ya esto se llevó a cabo una vez consumada la conquista y fue el derecho azteca sustituido por las leyes españolas, las cuales eran de tres clases. A, las que regían ya en la nación española, que fueron impuestas acá. B, las que fueron creadas para las colonias de España en América, conocidas como leyes de Indias. C, las que se elaboraron especialmente para la Nueva España, es decir, para lo que hoy es México. Dentro de estas leyes vamos a hablar acerca del derecho civil. Este aspecto fue regulado fundamentalmente por las leyes de las partidas, así se llamaba, leyes de las partidas, que es una compilación de leyes elaborada a mediados del siglo XIII en tiempos del rey Alfonso X. El derecho civil entonces se llaman leyes de partidas porque se referían a lo siguiente. Se referían al matrimonio, a los contratos y a las obligaciones, así como a los testamentos y herencias. Estas leyes obviamente son impuestas por la corona española para la Nueva España. Durante la época colonial subsistió la institución de la esclavitud, aunque debe aclararse que los indios fueron exceptuados en ella por virtud del mandato expreso de la reina Isabel la Católica, quien dispuso que no fuesen considerados como mercancías, sino como sujetos de evangelización. Ok. El derecho penal. En esta materia se aplicaron las leyes de Toro, así se llamaban, leyes de Toro, y posteriormente les dieron el nombre de las leyes de la novísima recompilación, en donde las penas correspondientes a los delitos fueron más suavizadas de las que imponían los indígenas, y obviamente estas leyes no se aplicaban con todo rigor a los indígenas. En cuanto al derecho mercantil, a estas se les llamaban leyes de las partidas, leyes de las partidas. Y obviamente se trataba de las actividades de los comerciantes, así como de algunos contratos. Estas fueron establecidas por las ordenanzas de Bilbao en el año 1737 y prácticamente constituyen un cuerpo de leyes de carácter mercantil para regular el comercio terrestre, marítimo, así como la contabilidad y la quiebra de algunas empresas. En la época independiente, en sus primeros años de la vida independiente de nuestro país, la nación mexicana siguió rigiéndose o se siguieron aplicando las leyes implantadas por la corona española hasta que fueron gradualmente sustituidas por las leyes y los códigos nacionales. Era muy difícil cambiar todo un ordenamiento jurídico en todo el país. En el derecho civil, en la época independiente, se va a establecer en el año 1859 las leyes de reforma, en donde van a comenzar a elaborarse importantes modificaciones. Esto se debió al presidente Benito Juárez, el cual va a expedir en Veracruz en el año 1859 las leyes que van a transformar la sociedad mexicana desde sus cimientos, como es la separación de la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los bienes eclesiásticos, el establecimiento del registro civil a cargo del Estado y ya no de la Iglesia, así como la secularización de los cementerios y hospitales y la libertad de cultos. Todo esto antes lo regulaba o lo administraba la religión,
pero con la guerra de reforma o las leyes de reforma van a cambiar esto. Asimismo, el gobierno de Juárez va a comisionar a don Justo Sierra para que elaborara un nuevo código civil, el cual se va a llevar a cabo cuando llega al imperio, el imperio de Maximiliano de Habsburgo, y estas leyes van a dejar de aplicarse obviamente con la caída de este personaje. Finalmente, el 30 de agosto de 1928 fue expedido el Código Civil, que se llama para el Distrito y Territorios Federales, y este código aún a la fecha nos sigue rigiendo, aunque obviamente ha sufrido muchos cambios y modificaciones a este código. Respecto al derecho mercantil, bueno, como ya se ha dicho, las ordenanzas de Bilbao continuaron vigentes durante los primeros años de la vida independiente de México, pero nuestro Código Comercio, que aún nos sigue rigiendo en la actualidad, apareció el 20 de abril de 1884. Tuvo ciertas dificultades para implantarse en el territorio mexicano, principalmente por el mal funcionamiento de algunos bancos que se estaban estableciendo en nuestro país. Bancos en un principio franceses, ingleses y posteriormente americanos. Pero obviamente, una vez que ya no hubo estas dificultades, se implantó el Código de Comercio el 15 de septiembre de 1889, el cual continúa vigente, aunque obviamente ha sufrido muchas adecuaciones y reformas. Por último, vamos a hablar acerca de las constituciones mexicanas. Y sí, son varias las que se han implantado. La Constitución es la ley suprema del país, expedida por el Poder Constituyente en ejercicio de la soberanía y que tiene por objeto organizar los poderes públicos, creándolos y dotándolos de competencias, así como proteger frente al poder público ciertos derechos individuales. Fue en el año 1814, en el mes de octubre, cuando fue aprobada la primera constitución de nuestro país, la cual llevaba el nombre de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Esta fue promulgada en Apatzingán, Michoacán, y es una obra presentada por don José María Morelos y Pavón. Obviamente, esta constitución, como estábamos en el movimiento de independencia, pues tuvo una corta vigencia. Y entonces vamos a ver que fue hasta el 4 de octubre de 1824 cuando se va a promulgar, otra segunda constitución, la cual va a llevar de nombre Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Obviamente, esta constitución se inspiraron los que la hicieron o las que lo elaboraron en las constituciones españolas, norteamericana, francesa e inglesa. Finalmente, el 5 de febrero de 1917 es promulgada nuestra actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es una obra del Congreso Constituyente convocada por don Venustiano Carranza, y obviamente sus labores o los que la elaboraron fue en la ciudad de Querétaro en el año 1917, constitución que aún en la actualidad, con algunas modificaciones, es la que nos rige. Gracias por su atención, no olviden enviar sus evidencias. Cuídense mucho.